con el permiso del cielo y bajo la autoridad de nuestro santo maestro Yeshua HaMashiach, con el permiso de nuestro Jajam, el doctor Dan Ben Abraham, con el permiso de la corte rabínica y de todo el liderazgo de la Alianza Nexarita Internacional AMI, vamos entonces a disponernos a estudiar esta segunda porción de la Torá que tiene por nombre la Parashá Noah, que se encuentra en Génesis capítulo 6, versículo 9 al capítulo 11, versículo 32. Esta segunda porción de la Torá del libro de Bereshit lleva el nombre de su protagonista, Noah, y comienza con la gran historia del gran diluvio que purificó al mundo de la depravación y de la degeneración en que había caído la humanidad desde su creación. Continúa a esto el relato acerca de cómo fue dividido el mundo entre los hijos de Noah, la dispersión de la humanidad como consecuencia de lo ocurrido en la Torre de Babel, y el preludio al relato acerca del siguiente gran héroe en la fe de la humanidad, que fue nuestro padre Abraham. Las 10 generaciones desde Adán hasta Noah habían culminado en un fracaso. La humanidad había caído en un espiral descendente hasta que Dios resolvió que había de acabar con todos los habitantes de la tierra, a excepción de Noah y su familia, y una cantidad suficiente de animales para poder poblar la tierra tras su destrucción. Al igual que Adán, el padre de toda la raza humana, Noah pasaría a ser el padre de toda la humanidad después del diluvio. Por eso, si bien anteriormente la Torá lo había mencionado como el único eslabón en la genealogía de sus predecesores, ahora lo trae nuevamente, ya que él y sus hijos habrían de convertirse en los nuevos ancestros de la humanidad. Noah fue entonces el hombre elegido por Hashem para continuar la especie humana después de esta destrucción que había sido decretada, ya que el diluvio sobre el mundo fue dispuesto solo a la finalización de aquel largo periodo de 10 generaciones inmersas en transgresiones contra el prójimo y contra Dios. Nuestros sabios señalan en diferentes contextos que a pesar de que la generación del diluvio transgredió contra Hashem, no obstante su sentencia de destrucción fue sellada solo cuando alzaron sus manos contra el prójimo. Así lo enseña el Talmud en el Tratado Sanedrín 108a. La generación del diluvio cometió todas las transgresiones del mundo. Sin embargo, fueron ajusticiados solo cuando comenzaron a robarse unos a otros. Como señala el versículo, la tierra se colmó de robo a causa de ellos. Los eliminaré de la tierra. Bereshit 6:13. Lo antedicho constituye una pauta para el hombre. Uno puede transgredir contra Hashem y sin embargo él se abstiene de aplicar el juicio respectivo en toda su severidad. Pero cuando uno levanta la mano contra el prójimo, tanto sea contra su persona como contra su patrimonio, se expone a una grave sanción en manos del cielo. Nuestros sabios dijeron lo siguiente: aquel en quien se complacen sus semejantes por sus obras, también Hashem se complace en él. Y aquel en quien no se complacen sus semejantes, tampoco Hashem se complace en él. La Parashá Noah, al igual que la sección anterior, la Parashá Bereshit, nos transporta a través de un periodo de 10 generaciones. Esta parashá nos va a hablar entonces desde Noah hasta Abraham. Sin embargo, la Torá no expone los sucesos de dichas generaciones,
ni ofrece siquiera una sinopsis histórica general sobre los 600 años de vida de Noa antes del diluvio, ni tampoco de los 350 años de la vida de Noa después del diluvio, pues la Torá no es un manual de historia en el sentido convencional, sino más bien una obra didáctica cuyo propósito es guiar y formar al lector incluso a través de su narrativa. Por ello no es de extrañar que la mayor parte de esta parashá trate de un corto periodo de tiempo, un año solar en el que se trata y se relata un único acontecimiento, el diluvio sobre la tierra, orientado a poner fin a la generación perversa y sentar de esta manera nuevas bases para un mundo regulado. Tal como lo relata la Torá, el diluvio comenzó el día 17 del segundo mes, según Bereshit 7:11, y el 27 del segundo mes, al año siguiente, se secó la tierra, Bereshit 8:14. Por lo que, de acuerdo con el calendario lunar, el diluvio duró 1 año y 11 días, que equivale a un año solar completo, 365 días, tal como lo deducen nuestros sabios. Es a ese año de que ocurrieron estos acontecimientos donde la Torá se destaca en su relato tan extenso, decisivo y abundante en detalles, en un periodo tan breve como el periodo de 1 año. Pues para dar lugar a que se logre inferir una enseñanza, se debe focalizar la atención del lector en los hechos contundentes y en lapsos de tiempos limitados. En el caso que nos ocupa, el tema del diluvio tiene ante ti la posibilidad de inferir que la humanidad corrupta no tiene perdurabilidad, y no obstante el Creador procura la salvación del hombre para no erradicar del mundo la existencia del género humano. La Torá entonces nos habla de Noa como un hombre justo en su generación. Debido a la maldad de la gente, Dios decidió entonces destruir a todos los habitantes del mundo con un gran diluvio, con la excepción de Noa y su familia. Dios informó a Noa su decisión y lo instruyó para que construyera un arca de 3 pisos en el que habitaría junto con su familia durante la inundación. Noa cumplió las instrucciones de Hashem, y cuando el arca estuvo terminada, su mujer, sus 3 hijos, Shem, Ham y Jafet, y sus respectivas esposas entraron en ella. Llevaron consigo 7 parejas de cada especie de animal kasher, como así también de aves, y una pareja de toda otra especie viviente no kasher. También almacenaron en el arca toda clase de alimentos para su sustento durante su estadía en ella. En el 17º día del segundo mes comenzó a llover sobre la tierra, y al tiempo que grandes cantidades de agua surgían desde sus profundidades. Este diluvio continuó durante 40 días y 40 noches, y todos los seres vivientes que estaban en la tierra se ahogaron. Fue tal la magnitud que transcurrieron casi 6 meses antes de que las aguas descendieran lo suficiente como para que el arca se posara en la cima del monte Ararat. Al 9º mes, Noa envió un cuervo para comprobar si la tierra se había socado, pero el ave regresó sin novedades. 7 días más tarde, Noa envió una paloma que regresó rápidamente porque no pudo hallar un lugar donde posarse.
Luego de esperar otros 7 días, Noa envió nuevamente a la paloma, que esta vez regresó con una rama de olivo en el pico, lo cual indica que las aguas ya habían retrocedido. 7 días más tarde, en la tercera ocasión, la paloma ya no regresó y Noa comprendió que la tierra ya había comenzado a secarse. Quitó entonces la cubierta y Dios le dijo que saliera del arca. Noa así lo hizo luego de permanecer en la nave durante todo un año y luego ofreció sacrificios de gratitud a Dios por haber sobrevivido. Dios estuvo complacido con los sacrificios de Noa y le prometió que nunca destruiría la raza humana por medio de un diluvio. Luego hizo aparecer un arco en el cielo y le dijo a Noa que serviría como símbolo de la promesa. A través de la descendencia de los 3 hijos de Noa, la tierra volvió a poblarse y aparecieron los fundadores de numerosas naciones. En esa época, la humanidad hablaba un solo idioma, el Lashon HaKodesh, el hebreo. Desafortunadamente, los hombres no aprendieron la lección del diluvio y retornaron a las prácticas perversas. Las diferentes naciones se reunieron y resolvieron construir una ciudad con una torre que llegara hasta el cielo. Nuestros sabios explican que esa gente malvada no estaba satisfecha con poseer la tierra como morada, sino que pensaban, ¿por qué Dios tiene que tener el cielo para él? Ante esto, Dios confundió sus lenguas. Por ello, la ciudad se llamó Babel, que quiere decir mezcla, pues allí fue donde Hashem mezcló los idiomas de la humanidad. Se sucedieron 10 generaciones desde Noa hasta Abraham. Este vivió en Ur-Kasdim y fue allí que comprendió la unicidad de Dios y arriesgó su vida por rechazar la idolatría. Volviendo al tema de Noa, nuestros sabios sugieren que la expresión "estas son las generaciones de Noa", Noa fue un hombre recto, perfecto en sus generaciones. Noa caminó con Dios. Nuestros sabios discuten si esto es una alabanza a Noa o una crítica. La Torá describe a un sádic verdadero y perfecto que vivió toda su vida cerca del Todopoderoso. Sin embargo, la evaluación que los sabios hacen de él es menos halagueña. De hecho, se podría decir que se esfuerzan para darle un tinte negativo a las palabras de elogio que la Torá le da a Noa. Por ejemplo, la Torá afirma que Noa fue un sádic en su generación, sobre el que los sabios comentan. Algunos de nuestros sabios interpretan este versículo como elogio. Si hubiera vivido en una generación de personas rectas, hubiera sido más recto aún. Otros sabios lo interpretan como crítica. Él fue sádic en su generación, pero si hubiese vivido durante la generación de Abraham, Noa no hubiese sido considerado sádic. Vemos que incluso las palabras de elogio de los sabios implican que Noa fue considerado un hombre recto únicamente en relación con sus contemporáneos, quienes eran malvados. También en otro Midrash encontramos esta comparación desfavorable de Noa respecto a Abraham. La Torá señala que Noa fue un hombre recto, perfecto en sus generaciones. Noa caminó con Dios, como está escrito en Bereshit 6:9. Acerca de Abraham, la Torá dice, camina ante mí y sé perfecto. Bereshit 17:1. Tanto Noa como Abraham son llamados tamim, perfectos. Pero Noa caminó con Dios, mientras que Abraham caminó ante Dios. La diferencia explican nuestros sabios. La comparan con un padre que tiene 2 hijos, uno mayor que el otro.
sabiendo que el menor es más débil, necesita apoyo, le dice, camina a mi lado y yo te sostendré. El hijo mayor es más fuerte, por lo que su padre le dice, tú camina ante mí. Por lo tanto, de esta manera los sabios están queriendo decir que la fe de Abraham era firme, por lo que él caminaba delante de Dios, mientras que la de Noa no lo era tanto, necesitaba tener a Dios en quien apoyarse. Al comienzo del diluvio, la Torá dice, y Noa entró en el arca debido a las aguas del diluvio. Bereshit 7:7. A lo que nuestros sabios nos dicen, Noa carecía de fe perfecta, pues si las aguas no hubieran llegado a sus tobillos, no hubiese entrado en el arca. Noa invirtió 120 años de su vida en construir el arca, usando su construcción y el diluvio que se avecinaba como argumentos para convencer a sus contemporáneos de arrepentirse. Aún así, al llegar al momento crítico, los sabios dicen que vaciló y fue empujado dentro del arca por los torrentes de lluvia. Después del diluvio, cuando Noa salió del arca con su familia, reinició su vida de nuevo y comenzó a cultivar alimento, lo cual seguramente fue una acción loable. La Torá señala, y Noa empezó a ser un hombre de tierra. Sin embargo, los sabios entienden la frase, Vayelech Noa, que literalmente significa, y Noa empezó, interpretándola como que Noa se corrompió, es decir, que se volvió julín, profano. Ellos observan que su decisión de sembrar una viña no fue la adecuada, pues lo llevó a la embriaguez y a la degradación. Él debió sembrar otro tipo de alimento que no le provocase esa humillante caída. Vayelech Noa. Es decir, se profanó Noa, porque tenía que haberse dedicado a otra siembra y no a la uva. Además, la Torá luego lo llama Ish, hombre de tierra. A lo que nuestros sabios dicen, es más amado Moshe que Noa, pues está escrito que antes del diluvio Noa era un hombre justo, y después del diluvio, cuando se emborrachó, fue llamado un hombre de tierra. En cambio, acerca de Moshe, está escrito que era hombre egipcio, pero después es elevado tan espiritualmente que fue llamado hombre de Dios. Por lo tanto, entendemos de este Midrash que Noa, al profanar el sagrado templo de su cuerpo, descendió de categoría, dejó de ser un hombre justo, y fue solo un hombre de la tierra, ya que sembró algo que lo llevó al pecado. La enseñanza implícita es que debemos alejarnos de las cosas que sean peligrosas para nuestra integridad espiritual, de cualquier situación que pueda hacernos tropezar en el camino al servicio del Creador. De no actuar así, el cielo entonces nos considerará profanos. Nuestros sabios incluso llegan a decir que es apropiado interpretar lo que dice la Torá acerca de los sadiquín como un elogio. Sin embargo, cuando se trata de malvados, las palabras de la Torá, aunque parezcan favorables, siempre deben ser interpretadas como una crítica. Respecto de Abraham, Isaac y Jacob, nuestros sagradas patriarcas, los sabios interpretan favorablemente frases que incluso pueden ser entendidas como críticas. En el caso de Noa, utilizan un criterio diferente, arrojando una luz negativa sobre declaraciones positivas hechas hacia él. Este criterio desigual con Noa se agudiza al compararlo con el patriarca Abraham. Ante esto debemos entonces preguntarnos si existe una forma de explicar a Noa a modo de alabanza, ¿por qué buscar la forma de rebajarlo?
El sabio talmúdico, que es el que opina que Noa no era justo, sino que lo era solamente en su generación, es el mismo que habla que Noa entró por las aguas del diluvio al arca, significando que Noa carecía de emuná, ya que podemos interpretar que únicamente al ver las aguas era una realidad, fue que entró en el arca, pero antes de ello no lo creía, llegando de esta manera a la conclusión de que Noa tenía un bajo nivel de emuná. Sin embargo, otros de nuestros sabios plantean ese mismo episodio de entrar al arca a raíz de la lluvia, alegando que podemos darle el beneficio de la duda a Noa, ya que también es posible interpretar que quizás estaba esperando hasta el último momento para ver a quién pudiera salvar y lograr hacer que entrara en el arca junto a él. Sin embargo, podemos encontrar otras formas de poder ver por qué Noa no era un justo pleno. Por ejemplo, al escribir la Torá, la palabra Bedorotav, justamente cuando dice que Noa era un Sadik, Bedorotav, es decir, en sus generaciones, en forma plural, cuando pudo haber escrito la palabra singular, Bedoró, es porque la Torá quiso compararlo con otras generaciones y no solamente con la suya. Teniendo esto en mente, nos da derecho a hacer comparaciones para el lado bueno y además también para el lado negativo. Otra posible razón de interpretar a Noa no tan positivamente, aunque tampoco pudiéramos considerarlo malo, es que el Rambam Maimónides establece que hasta los días de Abraham Avinu no hubo nadie que conoció a Hashem. Sin embargo, antes de Abraham estuvo Noah entre los sadiquín. ¿Por qué Maimónides no lo menciona? A esto responden nuestros sabios diciendo que la descendencia de Noah es introducida con el término ele, que significa esta. A lo que nuestros sabios nos enseñan que cada vez que la Torá utiliza la palabra ele, esta, viene a removernos o excluirnos algo. En este caso, cuando nos dice ele toldó Noah, estas son las descendencias de Noah, en realidad nos viene a decir que es únicamente esta, es decir, sus 3 hijos y nadie más. O sea que Noah no tuvo éxito convirtiendo a personas ni acercando a las personas a Hashem. A diferencia de Abraham, quien sí logró hacer que más de 400 personas siguieran el camino de Hashem, no tuvo sino solamente una descendencia física y no logró alcanzar a otros. Por lo tanto, teniendo esto en cuenta, nuestros sabios que dicen que el primero en conocer a Hashem fue Abraham, y no se refiere a conocerlo él mismo, sino más bien a darlo a conocer. Abraham se dedicó a dar a conocer a Hashem a los demás. Esto es exactamente entonces lo que el versículo viene a enseñarnos. Si bien es cierto que no era un sádic, no lo era como Abraham. Solo tenía descendencia a sus 3 hijos. En cambio, Abraham tenía a todas las personas que logró convertir al Creador. Ante todo esto está escrito: Noah halló gracia ante los ojos de Hashem. Bereshit 6:8. Y dijeron nuestros jajamín, incluso Noah, que sobrevivió de esa generación, no merecía vivir, pero halló gracia en los ojos de Dios. Es decir, ni la rectitud de Noah ni su integridad lo salvaron, más bien permaneció con vida por haber encontrado gracia ante el Creador. Hallar gracia le trae al hombre más cercanía con Dios y con sus favores, más de lo que él merece.
¿Cómo se llega a esta meta? Melech Shlomo, el hombre más sabio, dijo, ni tampoco a los sabedores la gracia. Cogelet 9:11, Eclesiastés 9:11. La sabiduría no trae el encontrar gracia. Similarmente, Moshe Rabbeinu pidió y dijo, si ahora he hallado gracia en tus ojos, hazme saber, por favor, tus caminos, y te conoceré para hallar gracia en tus ojos. A lo que explican nuestros sabios que para saber cuál es la recompensa por encontrar gracia, el Todopoderoso le respondió, también haré esto que pediste, pues hallaste gracia en mis ojos y te lo haré saber. Moshe basó su petición solamente por haber encontrado gracia. ¿Cuán grande es el nivel de encontrar gracia delante de Hashem? Por lo tanto, el hecho de que Noah, a pesar de sus fallas, se mantuvo caminando al lado de Dios, necesitando sí de su asistencia, pero esforzándose para caminar con Dios, logró causar que Noah hallara gracia delante de los ojos del Eterno. Es la gracia lo que necesitamos, es la gracia lo que nos basta, es la gracia la que tenemos que encontrar en nuestras vidas. Fortalezcamos nuestras vidas. Quizás no seamos tan justos como lo fue nuestro padre Abraham, pero sí podemos esforzarnos en caminar al lado de Hashem para hallar gracia delante de sus ojos. Que el Eterno nos bendiga en gran manera. Shalom Ubraja.